¿Cómo están, chiques? Bienvenidos a la clase número 4. Bueno, empezamos con un verdadero o falso que intentó retomar conceptos, categorías de las anteriores clases. Espero que les haya gustado. Y antes de este video tenían un video para ver con una escena de la película de Hereditary. Es una peli de terror que nos va a ayudar a analizar algunos elementos de la situación de ficción y de la estructura dramática que vamos a empezar a trabajar. Voy a compartir pantalla para que puedan seguirme con las diapositivas. Y acá tenemos una primera pregunta que es, ¿qué miramos cuando miramos actuar? ¿No? Es una pregunta que nos va a acompañar durante toda la cursada, porque vamos a intentar empezar a identificar qué son esos elementos u operaciones que están presentes en tanto las obras de teatro como en las obras audiovisuales que hacen que funcionen o no esas obras, ¿no? Estas apreciaciones que tenemos cuando vemos una serie y decimos, no, la verdad que no funciona, o no sé, no me hizo reír, o todo lo opuesto, uy, me dio un montón de miedo. Bueno, eso sucede porque hay operaciones u elementos que están funcionando de una manera para que justamente funcione o no la pieza artística. Así que vamos a empezar a entender qué está ocurriendo, ¿no? Con esos elementos. Para eso vamos a analizar los elementos de la situación de ficción y la estructura dramática. En este caso, sobre todo para esta escena, vamos a tratar de entender cómo operan estos elementos para generar terror, ¿no? Vamos a repasar brevemente los elementos de la situación de ficción, porque ya los venimos viendo, que son el vestuario, sonido y música, guión, elementos escenográficos, paleta de color y efectos especiales y actuación. La escenografía es ese conjunto de elementos visuales que constituyen el lugar en el que se desarrolla la escena. Por ejemplo, en la imagen que puse a la izquierda, que es una imagen hipotética, no es de la escena, podemos observar que la escenografía son sillones, las paredes, la mesa. Después tenemos la paleta de color, ¿no? Que es una selección estratégica de colores utilizada para crear una atmósfera visual y emocional en una escena. Se puede observar en lo que es la elección de colores para el diseño de vestuario, de escenografía y también en el cine para las paletas de color de los filtros, ¿no? Que usan los coloristas, como vemos en la imagen de la izquierda, que es una paleta de colores frías que usan, por ejemplo, en esta captura del fotograma de una peli de Harry Potter, que básicamente utilizan esa paleta de color para transmitir una emoción, ¿no? Si yo quiero transmitir alegría, probablemente utilice otro tipo de paleta, y si quisiera utilizar, eh, transmitir la emoción de nostalgia, voy a utilizar otro tipo de paleta, ¿no? Por eso tenemos tanto paleta de colores cálidos como de fríos. Después está el vestuario, que es ese conjunto de prendas de vestir que se usan en el acontecimiento escénico, que por eso llamamos vestuario y no ropa. Al vestuario que utilizamos en el acontecimiento escénico, porque está propiamente pensado para ese hecho artístico. Y después están los sonidos y la música, ¿no? Que es esa música que utilizamos para generar una atmósfera en particular, ¿no? Se van a crear sonidos y música para una peli de terror muy distintos que si quiero utilizar sonidos o música para una peli de comicidad, por ejemplo, ¿no? Después tenemos el guión y el texto dramático, que podemos pensar que el guión es un término utilizado propiamente para el cine y el texto dramático o dramaturgia para el teatro. Y en lo que respecta a los guiones de cine, podemos centrarnos en dos, ¿no? El guión técnico y el literario. El técnico es el que incluye la secuencia de planos y movimientos de cámara, y el literario es el que va a contener la trama de la película, las acciones y los diálogos de los personajes. Por ejemplo, en relación a los diálogos, que nos va a interesar mucho este tema, vamos a encontrar diálogos abiertos y diálogos cerrados, ¿no? Los diálogos abiertos, que son los que más nos gustan y los que más nos interesan para el acontecimiento escénico,
eh, es un diálogo que no es conclusivo, ¿no? Es un diálogo que abre mundo, que abre perspectivas, que abre nuevas posibilidades a lo inesperado. Por ejemplo, en el caso que yo pongo en el ejemplo uno, el personaje uno le pregunta al 2, me puse esto, ¿te gusta? Y el 2 le responde, "Shh, está durmiendo atrás". En ese ejemplo hay un diálogo abierto porque no concluye el 2 una respuesta literal a lo que le pregunta el uno, sino que abre mundo, abre hacia una nueva perspectiva. Y el caso del diálogo cerrado, en ese caso el diálogo es conclusivo, ¿no? Cuando hablamos de diálogo cerrado, es un diálogo que se cierra, que se plega sobre sí mismo y que no permite abrir mundo y abrir perspectivas hacia lo inesperado, porque es bastante literal, es más bien elemental, más bien básico. Por ejemplo, en el ejemplo que yo pongo en la diapositiva que dice, ¿me querés leer la carta? Sí, responde el 2, ¿no? Bueno, ahí tenemos una respuesta literal hacia lo que preguntó el uno y con ese monosílabo lo que hace es cerrar el diálogo, no abre mundo, no abre nuevas perspectivas. Después tenemos la actuación como el último elemento, que es la creación de una ficción en la que a partir de la creación de un personaje y acontecimientos se crea la convención de otra realidad. Y esta actuación puede resultar tanto verosímil como inverosímil, ¿no? Verosímil estamos hablando de una actuación que nos resulta creíble y una inverosímil que no le creemos, ¿no? Que no es creíble. Y esto depende si el actor o actriz hace presente o no, un término que vamos a ver más adelante, y también depende del ritmo, de las tácticas y las contradicciones de sus acciones. Ahora bien, los elementos de la estructura dramática que observamos en la escena son, o podemos mencionar, a la acción, al conflicto, a los sujetos de la acción y al entorno constituido por espacio y tiempo. La acción dramática es uno de los elementos que más nos van a interesar porque la acción es un gesto, movimiento o actividad que realiza un personaje con una intención determinada, ¿no? La acción dramática se diferencia específicamente de la actividad por esta definición, ¿no? Porque la acción dramática siempre se realiza para algo y la actividad es una actividad en sí misma que no necesariamente se realiza con una intención, ¿no? En este sentido, la acción dramática siempre la motoriza un deseo, un quiero, ¿no? Que no debe ser satisfecho, pues si no se acaba la escena. Por otro lado, la acción siempre tiene una intencionalidad, como decía, ¿no? Un para qué. Y una buena ejecución de la acción siempre tiene una contradicción, ¿no? Una fuerza opuesta que frena al personaje a satisfacer esa acción. Una fórmula muy importante que vamos a ver a lo largo también de este recorrido es quiero para pero, ¿no? Quiero, ¿no? Es ese deseo que impulsa al personaje a satisfacer la acción para obtener X cosa, pero tiene una contradicción interna que lo frena, una fuerza opuesta que lo frena a satisfacerla, ¿no? Después, por último, la acción siempre es modificadora, porque es la búsqueda de obtener algo del otro, de una situación, y esa búsqueda transforma al otro, al que la realiza y al entorno. Siempre es transformadora la acción. Y en la escena, la acción central del personaje de la madre es perseguir al hijo, como acción central, y bueno, y la del hijo huir y sobrevivir del ataque inminente de la madre, ¿no? Después tenemos al conflicto, también clave en toda pieza artística, pues el conflicto es ese choque de fuerzas antagónicas, fuerzas opuestas, que lo que va a hacer es que avance el relato. Siempre avanza el relato gracias al conflicto, ¿no? O en la mayoría de las veces. El conflicto, perdón, los personajes siempre tienen un conflicto tanto como con los objetos, con el entorno, consigo mismos y con los otros, ¿sí? En la escena se observa sobre todo un conflicto en la posesión demoníaca de la madre y la búsqueda de atacar a su hijo, ¿no? Los sujetos de la acción, que son los personajes que llevan adelante la acción, en el caso de la escena, la madre y el hijo, y el entorno, ¿no? El espacio y el tiempo que van a ser
esos lugares y momentos en los cuales transcurre la acción dramática. En el caso de la escena, ocurre todo en un mismo lugar, en un mismo espacio y en un mismo tiempo, en un tiempo continuo, ¿no? Porque tanto en las películas como en las obras de teatro se ve todo el tiempo saltos temporales y espaciales, ¿no? Que quiere decir que, por ejemplo, algunas escenas ocurren de día en un lugar y después otras escenas ocurren en otro lugar y en otro momento del día, a la noche, por ejemplo. Pero ahora bien, ahora que vemos todos los elementos, ¿cómo nos damos cuenta si una escena funciona? ¿Qué implica que funcione? Pero aparte, ¿a qué llamamos que funcione la escena, no? Bueno, una escena funciona si hay tensión dramática, un término que también nos va a acompañar mucho porque la tensión dramática es aquello que se sucede en un continuo suspenso, que genera incertidumbre y eso que me invita a mirar y a no sacarle los ojos de encima a la pieza artística. Cuando decíamos, me captura totalmente, me atrae, ¿no? Como espectadora, todo se me borra alrededor y lo único que hago es mirar esa serie, esa película. Bueno, eso es gracias a la tensión dramática que se construye, ¿no? Y esa tensión dramática se construye gracias a cómo se utilizan todos los elementos que acabamos de ver. Un buen indicador de si hay tensión dramática en la escena que vimos es si, por ejemplo, nos asustó o no. Así que estaría bueno que te hagas la pregunta de si te dio miedo, ¿no? Porque ese es un buen indicador, como digo. Elementos que hacen crecer o decrecer la tensión dramática. Bueno, tenemos a la acción, que tiene que ser inacabada, que tiene que tener contradicciones, como decíamos, una acción que no se satisface hace crecer la tensión. ¿Sí? Una acción que tiene contradicciones, que tiene una fuerza que le tira o le frena al personaje a satisfacer esa acción, una tensión opuesta a ese deseo, es una contradicción y eso genera o hace crecer la tensión dramática. Después está el conflicto, ¿sí? Que si escala, hace avanzar a la historia, por eso mismo hace crecer la tensión dramática, para eso no debe acabar, no se debe resolver el conflicto. Después están los guiones con diálogos abiertos, ¿no? De alguna manera el diálogo abierto, como dijimos, también abre mundos, abre nuevas posibilidades a lo inesperado y eso hace crecer la tensión dramática porque me tiene totalmente capturada, ¿no? De igual manera que el conflicto, si no se resuelve, estoy atenta, estoy expectante a lo que va a suceder. Y los elementos de la situación de ficción que estuvimos viendo anteriormente. Ahora lo que te voy a pedir es que pauses el video y te tomes un momento para pensar en esta pregunta. ¿Qué elementos crees que suman o restan tensión dramática en la escena? Tómate un momento y continuamos. Bueno, los elementos de la ficción que hacen crecer o decrecer la tensión dramática en la escena de Hereditary son, o podemos mencionar por lo menos, los sonidos o música, la paleta de colores y efectos especiales, el guión literario y la actuación. Podemos observar por las flechitas que se ven en la diapositiva que los que hacen crecer la atención son los sonidos o la música, perdón, guión literario y actuación, y los que hacen decrecer la tensión dramática es el elemento de la paleta de color y efecto especial. Vamos a ver por qué. Primero, el sonido o la música realmente hace crecer la atención porque eh, observás toda la escena queriendo taparte los ojos. Realmente la música está puesta de una manera, está diseñada, está creada de una manera en la que sabes que va a pasar algo malo, sabes que, ¿no? Porque genera un suspenso que decís, ahora algo pasa, algo pasa, algo pasa. Eso hace crecer la tensión dramática, ¿no? Es un elemento muy bien ejecutado. Después tenemos el guión literario, que es un diálogo bastante abierto, no tiene un diálogo tan cerrado en el que se responden de manera conclusiva, así que podríamos decir que también hace crecer la tensión dramática. Y después tenemos a la actuación, que básicamente podríamos pensar que hace crecer también la tensión dramática porque las acciones ejecutadas por el actor
por el personaje del hijo está plagada de contradicciones, sobre todo en el momento en el que cierra la puerta del ático y se queda en diálogo a través de esa puerta que los separa con la madre, le pasan cosas, ¿no? Porque realmente él se está escapando de la madre porque básicamente lo va a matar, pero es la madre, ¿no? No deja de ser la madre. Entonces eso le genera una suerte de contradicciones que se pueden observar en su cuerpo. Y eso es muy interesante de ver y sobre todo es lo que hace crecer tensión dramática, ¿no? Construir tensión dramática en la escena. Y por último tenemos la paleta de colores y efectos especiales que a mi juicio hacen decrecer la tensión dramática en esta escena porque se ve un efecto especial eh, sobre todo muy como muy efectista, propio del género de terror. Me refiero al momento en el que la madre se golpea la cabeza contra la puerta del ático. Ese es un efecto especial, no es la actriz, ¿no? Golpeándose la cabeza contra la puerta, pero más allá del efectismo, que entiendo que es propio del género, me parece que es un recurso que más que generar miedo, genera risa, genera comicidad, no es parte de algo que me dé miedo. Entonces, para mí no funciona. Puede ser que esté también influenciado por cómo se editó. No nos olvidemos que es una película y que tiene una edición, tal vez el ritmo que se utilizó para editar no ayude, pero para mí es un elemento que hace decrecer la tensión dramática, sobre todo porque me saca, ¿no?, de esa tensión de terror que me está generando la película y me hace reír, entonces ya no me puede dar miedo, eso hace decrecer la tensión dramática. Entonces, para concluir, ¿qué miramos cuando miramos actuar, no? Pudimos identificar muchos elementos para entender realmente qué es lo que estamos observando cuando vemos actuar a un personaje, cuando vemos a un actor desempeñando un personaje, y ya este desmenuzamiento, digamos, de los elementos nos va a permitir también nuevas herramientas para observar con una mirada más lúcida, ¿no? Tanto las series como las películas, como las piezas teatrales, porque las obras artísticas funcionan o no funcionan gracias a cómo están operando estos elementos, gracias a que se construye o no se construye tensión dramática. Y eso es clave, ¿sí? Para entender cómo es que está operando la obra artística en sí, ¿no? Bueno, para finalizar la clase del día de hoy, yo los invito a realizar una actividad de cierre que está subida al foro de la clase 4 y tiene fecha límite de entrega el 30 de junio. Así que eh, ya saben, vayan al foro a revisar la actividad y les voy a estar leyendo y interactuando con sus respuestas. Les agradezco muchísimo por la atención, espero que les haya gustado la clase y nos estamos viendo muy, muy pronto. Un abrazo enorme.